Deja de contar lo que pasa en tu vida, lecciones de silencio y poder interior. En algún momento, todos hemos sentido la necesidad de contar. Contar lo que sentimos, lo que sufrimos, lo que nos hicieron. Es casi un reflejo humano, narrar la vida para sentir que aún la controlamos. Pero hay un instante, uno sagrado, en que el sabio comprende que el verdadero poder no está en narrar su historia, sino en habitarla en silencio. El estoico no corre a explicar su dolor, lo contempla. No busca testigos de su victoria, la vive en silencio. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, juicios, promesas vacías. Nos enseñaron a contarlo todo, a exponerlo todo, a mostrar cada sombra y cada rayo de luz como si el valor de nuestra vida dependiera de ser vistos. Pero el alma fuerte no busca aplausos. Busca comprensión. Y esa comprensión nace en el silencio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no hablaba al mundo. Se hablaba a sí mismo, en la quietud de la noche. Sus palabras eran sus confesiones más íntimas, nunca pensadas para ser compartidas. Y tal vez ahí radica su grandeza, en no necesitar testigos para ser sabio. Hoy quiero que te preguntes, ¿de qué sirve contar lo que pasa, si aún no lo has entendido dentro de ti? ¿De qué sirve hablar, si no has aprendido a escuchar el eco de tu alma? En este viaje, no buscaremos respuestas. Buscaremos silencio. Porque solo el que aprende a callar, empieza a entender. Si el mundo te ha sacudido, es hora de reconstruirte desde adentro. Empieza hoy. Suscríbete. El ruido interior. Vivimos dentro de una tormenta que no se ve. Un torbellino de pensamientos, juicios, comparaciones, miedos. Y cada vez que abrimos la boca para contar lo que nos pasa, lo alimentamos un poco más. Séneca decía que el alma perturbada es como un mar agitado, no puede reflejar el cielo. Así somos cuando hablamos sin pausa, cuando intentamos explicar nuestra vida una y otra vez, solo para convencernos de que tiene sentido. Pero la verdad es que muchas veces no lo tiene, o no todavía. Hablamos porque tememos mirar el silencio. Porque si callamos, podríamos escuchar algo que nos asusta. La voz interior que nos revela lo que realmente somos. Nos hemos vuelto adictos a contarlo todo. A los demás, a las redes, incluso a nosotros mismos. Queremos poner palabras donde solo el silencio puede curar. Y sin darnos cuenta, cada palabra innecesaria se convierte en una piedra más sobre nuestra alma cansada. El estoico no niega su dolor, pero tampoco lo dramatiza. Lo observa como quien contempla la lluvia tras una ventana, sin juzgarla, sin detenerla, sin convertirla en un espectáculo. Porque sabe que todo lo que se cuenta con prisa pierde su pureza. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por las cosas que no controlamos. Pero hay algo aún más profundo, tampoco debemos contarlas todo el tiempo. El sabio suelta, no narrando, sino entendiendo. Callar no es reprimir. Callar es comprender. Y en ese acto, ocurre algo milagroso, el alma se ordena. Las emociones dejan de pelear entre sí, y el corazón empieza a escuchar la razón serena que antes estaba oculta por tanto ruido. A veces, el silencio no es soledad. Es respeto. Respeto por el misterio de lo que estás viviendo. Respeto por el proceso que aún no termina. No cuentes cada batalla. Vívela. Y cuando termine, deja que hable el resultado, no tus palabras. La paz no se encuentra. Se construye. Y tú tienes los ladrillos. Comparte este mensaje.
El eco del reconocimiento. Uno de los mayores apegos del ser humano es el deseo de ser comprendido. Queremos que los demás vean lo que hacemos, que aprueben lo que sentimos, que validen lo que somos. Por eso contamos nuestras historias, para que alguien nos diga que tenemos razón, que hemos sufrido lo suficiente, que merecemos ser escuchados. Pero ese deseo, aunque parezca inofensivo, nos ata. Nos hace depender de ojos ajenos para saber quiénes somos. Y así, perdemos lo más sagrado, la libertad interior. Marco Aurelio escribió: no busques la fama ni la aprobación. Vive de acuerdo con la naturaleza. Y vivir de acuerdo con la naturaleza no es exponerse, es alinearse. Es entender que lo que haces, si es justo, ya es suficiente. Que no necesitas contarlo para que tenga valor. El reconocimiento es un eco. Y los ecos solo existen porque hubo ruido primero. El sabio prefiere el silencio, porque no necesita escucharse a través de otros. Su alma ya le basta como testigo. Cuando dependes de la aprobación, incluso tu virtud se vuelve débil. Si haces el bien esperando gratitud, no es bondad, es intercambio. Si ayudas para ser visto, tu generosidad se convierte en vanidad disfrazada. Y si hablas de tus batallas esperando aplausos, tu silencio perdido grita tu necesidad. El estoico comprende que el verdadero triunfo no se cuenta, se encarna. No se presume, se vive. Porque lo que se vive en silencio, se graba en lo más hondo del alma. Y eso, ningún juicio humano puede borrarlo. Séneca decía que el sabio vive igual en público que en secreto. No porque quiera demostrar coherencia, sino porque ya no tiene máscaras que mostrar. Su vida es su palabra. Y su silencio, su testimonio. Cuando callas lo que haces bien, el universo te observa en calma. Y cuando dejas de justificar tus heridas, la vida empieza a sanarte en secreto. Deja que tus actos sean los que hablen, no tus labios. Porque lo que el mundo no ve, el alma lo siente. Y lo que el alma siente en silencio, el tiempo lo convierte en sabiduría. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para comprenderte. Y cuando lo logres, el reconocimiento se volverá innecesario. Plantamos jardines de calma donde antes hubo desierto. Si quieres florecer desde adentro, suscríbete. El poder de comprender sin explicar. Hay una fuerza invisible que nace cuando eliges no explicar tu vida. No es indiferencia, es sabiduría. Porque quien ha entendido su propio camino ya no necesita justificar cada paso. El alma madura cuando deja de defenderse. Cuando comprende que no todos entenderán sus decisiones, ni falta que hace. Porque lo que nace del silencio, solo el silencio puede comprenderlo. A veces creemos que hablar aclara, pero muchas veces, hablar confunde. Las palabras son imperfectas, y las emociones profundas rara vez caben en una frase. Intentar explicar lo inexplicable es como intentar atrapar el viento con las manos. Solo lo ensucias, solo lo limitas. Epicteto decía que lo que importa no es lo que nos ocurre, sino cómo lo interpretamos. Y esa interpretación, ese diálogo interno, no necesita ser público. Es entre tú y tu alma. Entre tú y esa voz que te guía cuando todo lo externo se derrumba. El silencio no es ausencia de palabras, sino presencia de sentido. En ese espacio sin ruido, las cosas encuentran su forma natural. El dolor se ordena. Las heridas respiran. Y lo que parecía injusto se revela como parte del aprendizaje. Callar no es debilidad.
Callar es dejar que la vida hable primero. Es permitir que los hechos sean tus argumentos y que el tiempo sea tu testigo. Cuando no explicas, das espacio a la interpretación del otro. Y aunque a veces eso signifique ser malentendido, también significa ser libre. Libre de complacer, libre de corregir, libre de convencer. Porque explicar es, en el fondo, un intento de controlar la percepción ajena. Pero la mente estoica entiende que no se puede controlar lo externo. Así que suelta. Deja que el mundo piense lo que quiera. Tú solo asegúrate de que tu alma esté en paz. Marco Aurelio anotó: sé como la roca contra la cual rompen las olas. Ella permanece firme, y el oleaje se calma a su alrededor. Eso es el silencio del sabio, firmeza sin ruido. Una serenidad que no necesita anunciarse. Cuando entiendes que tu valor no depende de ser comprendido, empiezas a vivir con dignidad silenciosa. Y en ese silencio, te vuelves inmenso. Haz una pausa. Respira. Escucha. Si esto tocó tu alma, comparte. Y suscríbete para más susurros de sabiduría. Cuando el alma aprende a mirar hacia adentro, llega un punto en la vida en que ya no quieres explicar, ni justificar, ni convencer a nadie. No porque te hayas rendido, sino porque has despertado. Comprendes que el alma se cansa de gritar en lugares donde nadie escucha. Y entonces, eliges el silencio, no como castigo, sino como refugio. Ese es el inicio de la transformación. El momento en que dejas de hablar del cambio y empiezas a hacer el cambio. El ruido externo pierde su poder. Las conversaciones superficiales te aburren. Los juicios ajenos se disuelven como humo. Y descubres algo inmenso. No necesitas que el mundo te entienda, solo necesitas entenderte tú. El sabio estoico vive así, en comunión con su propia conciencia. Ya no busca aprobación ni simpatía. Vive en coherencia con su esencia, aunque eso implique caminar solo. Séneca decía que quien se basta a sí mismo nunca está solo, porque siempre se acompaña de una mente noble. Y esa nobleza no se proclama, se practica. Se cultiva en los momentos en que eliges no reaccionar, no justificarte, no competir. Solo observar. Solo existir. Cuando aprendes a mirar hacia adentro, descubres que la mayoría de los conflictos que cuentas son historias que tu mente repite para sentirse viva. Pero el alma no necesita historias, necesita presencia. El presente no se narra, se habita. Y cuando lo habitas con conciencia, el pasado se disuelve y el futuro deja de preocupar. Dejar de contar lo que pasa no significa ignorarlo. Significa aceptarlo sin adornos, sin dramatismo, sin ego. Porque lo que callas por sabiduría, el universo te lo devuelve en claridad. En el silencio, las cosas se revelan como son. Y muchas veces, lo que parecía pérdida, era liberación. Lo que parecía injusticia, era protección. Y lo que parecía final, era el inicio de una vida más sincera. Epicteto enseñaba que nadie puede dañar tu alma si tú no lo permites. El verdadero daño ocurre cuando entregas tu paz al juicio de los demás. Por eso el sabio se guarda, no por miedo, sino por amor a su equilibrio. Cuando el alma aprende a mirar hacia adentro, el silencio deja de ser vacío y se convierte en plenitud. Ya no hay necesidad de contar lo que pasa, porque todo lo que pasa se convierte en maestría. El silencio interior es la verdadera revolución. Acompáñanos en este viaje. Suscríbete a Mentes Estoicas. La fuerza que nace del silencio.
El silencio no es ausencia de vida. Es el espacio donde la vida recupera su forma, donde cada pensamiento se aquieta y cada emoción encuentra su verdadero lugar. Después de tanto contar, explicar y justificar, llega un día en que descubres algo sencillo pero poderoso. No necesitas que nadie entienda tu historia para que tenga sentido. Tu valor no está en la narrativa, sino en la presencia. El silencio es el templo donde el alma se reencuentra consigo misma. Ahí se disuelven los miedos, se purifican las intenciones y la mente vuelve a ser clara como el agua en calma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió que la tranquilidad viene cuando dejas de preocuparte por lo que los demás dicen o hacen. Y es cierto, el silencio es la práctica de esa libertad. Es la forma más pura de autodominio. Porque el silencio no es callar por fuera, es callar por dentro. Es mirar una situación sin reaccionar, es sentir dolor sin convertirlo en discurso, es observar la vida sin exigirle explicaciones. Cuando aprendes a guardar silencio, incluso en medio del caos, algo cambia profundamente. Ya no necesitas tener razón, solo necesitas estar en paz. Eso es poder interior. El poder que no busca dominar, sino comprender. El poder que no se impone, sino que se sostiene en calma. Séneca enseñaba que quien domina su mente domina su destino. Y ese dominio comienza cuando decides no dejarte arrastrar por el ruido del mundo. La mente en silencio se vuelve un faro. No porque hable, sino porque ilumina. El sabio no convence, irradia. Su presencia habla por él. Y cada acción, cada gesto, se vuelve enseñanza. Dejar de contar lo que pasa en tu vida es un acto de fe. Fe en que no necesitas explicarte para tener sentido. Fe en que la vida, en su sabiduría, revela las respuestas en su debido tiempo. El silencio te prepara para eso, para escuchar lo que solo puede oírse en quietud. Y cuando aprendes a escuchar sin buscar, comprendes lo esencial. La paz no está en lo que ocurre, sino en cómo lo miras. La voz del alma no grita, susurra. Y solo quien calla puede oírla. Cada video es una chispa de sabiduría. Tú decides si enciendes esa luz en otros. Comparte y siembra claridad. Conclusión final. Compañero estoico, has llegado al final de este silencio. Y quizá, sin darte cuenta, algo dentro de ti ya cambió. Ya no sientes la misma urgencia de contar. Ya no buscas oídos, ni aplausos, ni comprensión. Solo deseas paz. Y ese deseo, tan sereno, es la señal de que tu alma ha despertado. El mundo seguirá hablando, opinando, gritando. Pero tú puedes elegir el silencio como escudo. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de sentido. Un silencio que te reconcilia con la vida, con tu historia, contigo mismo. Cuando el ruido te llame, recuerda, no tienes que responder a todo. No tienes que justificar tu camino, ni explicar tus heridas. Solo debes vivir con verdad, con calma, con coherencia. Marco Aurelio escribió, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Tiñe la tuya con serenidad. Haz del silencio tu maestro, y del autocontrol tu mayor conquista. No estás aquí para ser entendido. Estás aquí para entenderte. Y cuando lo hagas, descubrirás que el silencio no es soledad. Es comunión con lo eterno. Si estas palabras resonaron contigo, no las guardes en la mente. Guárdalas en el alma. Aplica el silencio en tus días. Obsérvate, contémplate,
y deja que tu calma se convierta en ejemplo. Porque el mundo no necesita más voces que hablen. Necesita almas que vivan en silencio y enseñen con su paz. Suscríbete a Mentes Estoicas y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento, fortaleza y serenidad. Aquí, cada palabra es una semilla. Y cada silencio, una puerta hacia la libertad interior.